Con ustedes, el profesor Luciano Jaramillo, con la clase Exégesis Bíblica. Muy bien, en la primera parte de estas lecciones de exégesis y hermenéutica bíblica estudiamos algunas definiciones. Ya debemos saber qué es lo que es exégesis, extraer el sentido de la palabra de Dios, que la palabra suelte, entregue, tiene para dar riquezas, y entender ese mensaje en nuestro tiempo, en nuestras circunstancias, para aplicarlo a nuestra situación y a la situación de aquellos que nos han sido confiados, si somos pastores o obreros, tenemos nuestras iglesias a nuestro cuidado pastoral, o para nosotros mismos, a nuestro hogar, para nuestra vida. Esas dos son las dos ciencias: la ciencia de la exégesis, que estudia el significado, para ponerlo a términos más sencillos, de la palabra de Dios, y en todos sus contextos, el contexto de su tiempo y el contexto presente, y la hermenéutica, que traslada ese significado a la actualidad, a la situación presente, individual o colectiva, de familia o de iglesia. En esa segunda parte, podríamos decir que esa primera parte estudiamos también el proceso, no solamente las definiciones de exégesis y hermenéutica, sino el proceso, que es muy importante y fundamental, el proceso de la revelación divina. Todos los pasos de la revelación hasta llegar a nosotros y convertirse en interpretación y en comunicación para otros de la palabra de Dios. Eso es entonces las definiciones del proceso. En esa segunda parte vamos a ver un poco los principios, algunos principios que orientan la correcta exégesis y hermenéutica. Algunos principios. No vamos a tener tiempo de verlos todos, vamos a ver los más importantes. Ustedes tienen ahí unas hojas, vamos a repasar algunos de ellos y explicarlos un poco. Y si tenemos tiempo en la segunda parte, comenzaremos en esa misma segunda parte un poco el método de estudio, los métodos de estudio de exégesis bíblica. Algunos sistemas sencillos también, que tengan los pasos fundamentales que se deben dar para tener una buena exégesis bíblica, una buena interpretación bíblica. Entonces vamos a ver principios y métodos. En la primera parte fue el proceso y definiciones. Ahora vamos a ver principios y métodos, ¿no? Vamos a los principios. Y en los principios podemos hablar, si ustedes quieren, de principios generales. Principios generales. Después podemos hablar de principios de interpretación gramaticales. En tercer lugar, vamos a hablar de principios de interpretación históricos. Y por último, principios de interpretación teológicos. Como les dije, no vamos a poder detenernos demasiado en todos ellos, porque pues esta es una clase bastante rápida y condensada. Esto se da en un semestre, en un seminario. Yo mismo lo enseño en un seminario, en un semestre o dos. Toda una clase de hermenéutica y de exégesis bíblica. Pero vamos a ver qué podemos aprender. La primera regla fundamental de exégesis bíblica correcta es trabajar en la lectura, el estudio y la interpretación de las Escrituras bajo la suposición de que la Biblia tiene autoridad. Es autoritativa, como se dice. Es decir, que la intención de Dios cuando reveló, ¿recuerdan el proceso de revelación? La intención de Dios cuando reveló fue dar principios y reglas fundamentales de acuerdo a sus planes y de acuerdo al proyecto de salvación que Él, en su infinita bondad y misericordia, se ingenió para salvar al hombre después del pecado. Entonces, tenemos que hacer una buena exégesis bíblica si nosotros entendemos que la Biblia tiene autoridad. Por eso, la segunda parte que vimos fue que la revelación divina es inspirada, principio de inspiración.
Es decir, es de Dios y Dios la conserva y la hace infalible y la hace regla de vida. Ese principio de la interpretación bíblica como autoritativa nos hace mirar al texto sagrado como un texto que debe regir nuestra vida, debe regir nuestras relaciones con Dios en primer lugar, las relaciones verticales y las relaciones entre nosotros. Y al abrir la Biblia nos damos cuenta que Dios nos da una cantidad de orientaciones, de principios, de mandamientos, de consejos para nosotros vivir de acuerdo a su voluntad. Y para vivir de acuerdo a su voluntad en una buena relación con Él, en una buena relación con nosotros mismos y una buena relación con nuestros semejantes. Las consecuencias del pecado en el paraíso, capítulo 3 de Génesis. El libro del Génesis iba muy bien. Capítulo 1 y 2 son bellísimos. Todo es maravilloso, todo es luz, todos son colores, movimiento, creación. Dios está cumpliendo su plan como buen ingeniero de la creación. Y todo lo hizo bueno. El mismo texto dice, fue bueno, y cuando hizo el hombre muy bueno, y a Eva la puso con Adán y eran felices en el paraíso. Y de pronto en el capítulo 13 se daña todo. Se introduce el enemigo de Dios, como ustedes saben, engaña a nuestros primeros padres, introduce el pecado, que es la contradicción de la voluntad de Dios. Hace que nuestros padres sigan el consejo del enemigo de Dios y no el de Dios, no la voluntad de Dios, y se echa a perder todo. Se dañan las relaciones, primero que todo, entre el hombre y Dios, el hombre y la mujer y Dios, que venían muy bien. Hasta se paseaba por el paraíso, ustedes se acuerdan de eso, se pasaba por el paraíso a tomar el fresco, ¿no? Durante las tardes. Dios con el hombre y la mujer, con nuestros primeros padres. Pero cuando cometen el pecado, se dejan engañar, se esconden de Dios. Se dañan las relaciones con Dios. Pero no solamente eso, se dañan las relaciones entre ellos. Por eso se acusan mutuamente, se rechazan mutuamente. Las relaciones sociales, horizontales, las verticales se dañan con Dios, las horizontales también. Pero no solamente se dañan las relaciones entre ellos, sino que se dañan las relaciones de ellos consigo mismo. No se aceptan como salieron de las manos de Dios, por eso se descubren desnudos, no aceptan su cuerpo, se ponen hojas, se tapan, se esconden. Entonces, desde ese mismo momento, cuando el Señor, nuestro Dios, expulsó del paraíso a nuestros primeros padres, concibió un plan de regeneración, de salvación, que iba a durar siglos, y del cual la figura principal de ese plan sería el Mesías, su Hijo. Y ya sabemos que fue Jesucristo, que se encarnó, se hizo hombre, para volver a organizar la creación de Dios dañada, las relaciones del hombre con Dios, las relaciones del hombre consigo mismo y las relaciones del hombre con los demás prójimos. Y ese es todo el mensaje de Jesucristo, fundamentado en el mensaje del Antiguo Testamento. Y la palabra de Dios trae ese mensaje. Pero la única manera de comprenderlo es si nosotros pensamos que Dios lo quiso así y que la palabra revelada se expresa su voluntad. Por eso es autoritativa. El segundo principio, regla, es que la Biblia se interpreta por sí sola. La mejor explicación de la Biblia es la Biblia misma. Cuando usted quiere hacer un sermón, lo primero que va es a buscar un leccionario, a buscar un comentario. Eso es lo último que debe hacer. Vamos a ver en la metodología del estudio bíblico, de la exégesis bíblica, que usted lo primero que debe hacer es empaparse del texto, leerlo, volverlo a leer, seguirlo leyendo, correlacionar ese texto con otros textos. Y usted va a encontrar que cuando correlacione el texto con el texto, la Biblia con la Biblia, la mejor explicación de la Biblia es la misma Biblia. Para darles un solo ejemplo, la mejor explicación del capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, que son los dos últimos capítulos de la Biblia, es el capítulo 3 que acabamos de decir. Usted tiene que tender un puente entre el capítulo 3 del Génesis
y capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Un gran puente. Todo lo que el enemigo de Dios desbarata aquí, desbarata la creación de Dios, desbarata las relaciones de Dios. Dios lo reconstruye aquí, definitivamente. El paraíso que le tocó cerrar a Dios y clausurar por la introducción del pecado en el mundo, por las malas relaciones que hablamos ahora, del hombre con Dios, el hombre consigo mismo y el hombre con los semejantes, Dios la reconstruye aquí. El capítulo 21 y 22 de Apocalipsis lo que nos muestra, como lo dice el mismo texto, es un cielo nuevo y una tierra nueva. Y todo lo que se daña aquí se pone feo y oscuro, aquí se llena de luz. Y vivimos bajo esa promesa. En los últimos tiempos, desde la segunda venida de Jesucristo, Dios va a reconstruir su creación. No solamente la creación universal y material, sino la maravillosa creación que somos nosotros. Esta nueva versión de la Biblia traduce el texto aquel famoso de Pablo que dice, si alguien está en Cristo, la Reina Valera dice, nueva criatura es. No, el texto griego dice, nuevas creaciones. Y me parece más exacto y más hermoso. Esa nueva creación de Dios, Él la realiza a través de su Espíritu en nosotros primero. Pero en nosotros se refleja hacia afuera. Un hombre recreado, una mujer recreada, recrea su medio ambiente, recrea su hogar, recrea sus relaciones con los demás, recrea sus relaciones con Dios y recrea el mundo en que lo rodea. El mundo está hecho un desastre hoy en día, se parece al capítulo 3 del Génesis. Colombia, nuestra patria, está hecho un desastre, se parece al capítulo 3 del Génesis o peor. Caínes que están matando a Abeles, genocidios por todas partes, no solamente en nuestro país, sino en todos los países y en todas partes. Pero tenemos la gran promesa del Señor que se va a cumplir, que habrá un nuevo cielo nuevo y una tierra nueva, y allí no habrá lágrimas, sino que todo será sonrisas, porque Dios será nuestra luz, nuestra alegría, y la nueva creación de Dios se va a realizar. La Biblia es la mejor explicación de la Biblia. Si usted quiere entender qué es lo que significaba Cristo, qué quería decir Cristo en la introducción de su vida pública, en el capítulo 4 de Lucas, ¿recuerdan? En Nazaret, pues léase Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y esos dos capítulos se complementan. La profecía de Isaías y la realidad de Jesús en su vida pública. Esa es una de las ventajas y las maravillas de la Biblia. Por eso es uno de los criterios internos que llamamos de dentro de la Biblia para decir que es revelada, que es de Dios. Es imposible que una inteligencia humana hubiera logrado compaginar a través de más de 2000 años, como les dije al principio, en culturas diferentes, con autores diferentes, en lenguas diferentes, un libro que coincida, que encaje también, que se apoye. ¿Qué es lo que hacen los autores del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento no es más que una reinterpretación del Antiguo Testamento, aplicada a Jesucristo. Nadie conocía mejor el Antiguo Testamento que los autores del Nuevo. Pablo era un experto en el Antiguo Testamento. La Biblia de Cristo no fue el Nuevo Testamento porque no existía, ni la de Pablo tampoco, apenas estaba formando. La Biblia de Pablo y de Cristo y la iglesia primitiva fue el Antiguo Testamento, pero la estaban reinterpretando. Y con eso estaban escribiendo el Nuevo Testamento, pero conocían el Antiguo Testamento muy bien. Reinterpretaron los salmos, los profetas, la literatura poética, la literatura sapiencial, proverbios, eclesiastés, etcétera, y la literatura apocalíptica, Daniel y los demás escritores proféticos apocalípticos. Y el autor del Apocalipsis tiene multitud de referencias al Antiguo Testamento, conocía perfectamente el Antiguo Testamento, aunque no hay ninguna cita textual, todas son interpretativas. ¿Por qué? Porque la Biblia es la mejor explicación de la Biblia. Otro principio, una fe salvadora y la asistencia del Espíritu Santo son necesarios para entender e interpretar adecuadamente las Escrituras.
lo dijimos al principio. Es muy diferente ser exégeta, académico, científico, sin fe, y ser un exégeta, intérprete de la Biblia con fe. Cristo atacó a los fariseos y a los doctores de la ley precisamente por eso. Porque se han convertido en guías falsos de su pueblo, que hasta cierto punto interpretaban la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. Les faltaba esa acción del espíritu. Entonces necesitamos de fe. Esto nos lleva a una cosa muy, muy importante. Y es que un principio fundamental de exégesis es: no debemos acercarnos al texto bíblico nunca sin antes orar. Lo que hicimos al principio de esta clase, y debe hacerse repetidamente. Esta es revelación de Dios, es palabra de Dios. Y solamente Él sabe exactamente qué es lo que reveló y qué es lo que quiere que nosotros entendamos. Luego hay que acudir constantemente al autor de la palabra en oración, pidiendo sus luces, pidiendo la asistencia del Espíritu, para que nosotros podamos ver, que abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento, que nos haga ver sus caminos, como dice el profeta y dice el Salmo. Enséñame, oh Jehová, oh Yahvé, tus caminos y muéstrame tus sendas. Luego, una regla general de interpretación de exégesis es: hágalo en oración. ¿Por qué? Porque usted cree que esa es palabra revelada. Otra regla es: interprete la Biblia, las experiencias de la Biblia, a la luz de las experiencias personales. Eso tiene que ver con el cuarto paso que vamos a ver de interpretación bíblica, que es: aplique. Desde que comienza usted a leer la Biblia y comienza a estudiar la palabra, un texto, por ejemplo, que usted va a enseñar en la escuela dominical o que usted va a predicar, desde ese mismo momento comience a ver, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Y esto cómo se aplica en mi vida? ¿Qué me quiere decir Dios a mí? Porque tenemos muchos cristianos y cristianas que le desquitan a la palabra. A ver si me explico. Juegan al escondrijo con Dios. Entonces, si el predicador está hablando de un sermón y dice cosas interesantes, dice: bueno que está esto para la comadre aquí del lado de atrás, que está aquí atrás, que es así guasá. Bueno que se aplique eso para mi vecino. Entonces, siempre le desquitan dijéramos, a la directa o al Dios que quiere hablarles. Tenemos que ponernos delante de la luz del Espíritu y de la luz de la palabra. Y en primer lugar, ¿qué es lo que Dios me quiere decir a mí? Y luego, ¿qué le quiere decir a mi hogar? ¿Qué tiene que ver eso en mis relaciones matrimoniales? ¿Qué tiene que ver eso en mis relaciones de amistad? De acuerdo a lo que el pasaje esté diciéndonos sobre la diversión, sobre las relaciones interpersonales, sobre el amor, sobre la familia, sobre los vecinos, sobre el uso del dinero, sobre el uso del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Una quinta regla, voy a ver la última regla general, es el propósito de la Biblia. Esto es muy importante. Escuchen bien esto, lo vimos en el cuadro aquel general, por eso estoy refiriéndome a él que vimos al principio. El propósito de la Biblia es cambiar nuestras vidas, no llenarnos de erudición o de conocimientos. Es muy importante estudiar la Biblia científicamente, es uno de esos pasos. Están haciendo eso aquí. Yo soy profesor de seminarios. Yo me quemo las pestañas y me encanta, casi como un joven, leer y leer libros en diferentes idiomas. Regresar al texto en hebreo y griego, porque me parece que es súperamente importante. Como se dice, escudriñar las escrituras. Y hay temas interesantísimos acerca de la arqueología bíblica, de la lingüística, de los idiomas originales, de la antropología bíblica, de las costumbres bíblicas en sus diferentes épocas. Pero la erudición bíblica no es lo fundamental en el estudio o exégesis de la Biblia. Eso ayuda, pero el fin fundamental de la palabra para lo cual Dios la escribió es para cambiar nuestras vidas, para cumplir sus propósitos de salvación, que es crear en nosotros una nueva criatura de acuerdo a su medida, de acuerdo a su voluntad. Bueno,
Déjenme darles algunos otros principios rápidamente, a ver si podemos comenzar la tercera parte. Tenemos los principios gramaticales, eh, que tienen que ver con la escritura de la Biblia. Y recuerden ustedes que la escritura bíblica, el texto bíblico, tiene muchos sentidos. Es un principio. No solamente tiene sentido literal. Por ejemplo, la Biblia está llena de números. Yo estoy haciendo un pequeño librito sobre numerología. ¿Por qué? Porque hay mucho engaño y mucha fantasía acerca de los números en la Biblia. Pero los números en la Biblia no son principalmente matemática. El principal significado de los libros en la Biblia, de los números en la Biblia, es simbólico. Significan algo más que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, el número 3 siempre se refiere a Dios. El número 4 siempre se refiere al universo. Por eso se tiene los cuatro rincones del mundo, tiene los 4 ángeles, una cantidad de cosas que tienen que ver con el 4, ¿no? Y cuando suma el 4 y el 3 lo relaciona, tiene que ver, el número perfecto es el 7. En las relaciones de Dios con su universo, con su creación. El número 12 siempre representa a su pueblo. 12 tribus en el Antiguo Testamento, 12 apóstoles en el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia cristiana. 12 apóstoles. ¿Ve? Por eso el 144,000, el número 1000, cualquier cifra de 1000, 5000, 3000, 10,000, son números abiertos, no son números exactos. Significa multitud, significa muchos. De manera que no me los cuente con una computadora o con una calculadora. Entonces, cuando se habla de 144,000, está hablando no de un número exacto, que vamos a estar allá con el Cordero 144,000 nomás, entonces estaríamos nosotros perdidos, imagínense. Ya no cabemos. ¿No? Muy corto el número. Ya los cristianos en Miami son más que esos. Los creyentes en Cristo. Lo que quiere decir es 12 por 12. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, 12. Representado en las 12 tribus. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles, multiplicados por 12, ¿cuánto da? 144, ¿no es cierto? Por multitudes. Miles. Es decir, todos los que pertenecen al pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, van a estar allá. Y ahí sí cabemos. Porque el número 12 representa al pueblo de Dios. Fíjense ustedes que entonces las Sagradas Escrituras y el texto tiene diferentes sentidos. Un principio fundamental gramatical es: nunca saque un texto de su contexto. Todo texto tiene que interpretarse dentro de su contexto. Y este es un error gravísimo que cometen muchísimos predicadores y maestros de la Biblia. Yo le saco un texto de su contexto y le digo que la Biblia dice que Dios no existe. Hay un par de pasajes donde dice Dios no existe. Ah, no, eso no puede decirlo la Biblia. Sí, sí lo dice. Pero ese es un texto sacado fuera de su contexto. Dice el impío. ¿Se acuerdan del Salmo? Dice el impío, no hay Dios. Ah, le quitó el dice el impío, que es el contexto de la otra parte. Por eso todo texto, para interpretarlo correctamente, no lo puede leer aislado. Leas el capítulo entero y el capítulo anterior y el capítulo que sigue. Capítulo 2 de Juan, recuerden la boda de Caná. ¿Recuerdan ustedes? Una de las cosas más importantes de la boda de Caná, todos nos quedamos en la conversión del agua y el vino, ¿no es cierto? Y es un pasaje lleno de simbolismos, lleno de significado. Pero al final, en el versículo 11 del capítulo 12 de la boda de Caná, dice: y allí Cristo, y así Cristo reveló su gloria. Ese es el versículo más importante de la boda de Caná, el versículo 11. Y allí Cristo, así Cristo reveló su gloria, y los discípulos creyeron en él. Que para eso revela su gloria. ¿Y cuál es la gloria de Jesucristo? ¿Pero cuál es la gloria que Cristo reveló? Si usted va al versículo 14 del capítulo 1 anterior de Juan, ahí le define cuál es la gloria de Cristo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad y de santidad. Cristo se reveló como el Hijo del Padre, lleno de gracia y de santidad. Eso fue lo que comprendieron los discípulos y en eso fue lo que creyeron ellos. Y por eso se convirtieron en sus discípulos. Ahí aplica varios principios. Que la mejor explicación de la Biblia es la misma Biblia. Pásenos más a un capítulo atrás, unos versículos atrás. El 14 del capítulo 1 de Juan le explica el 11 del capítulo 2 de Juan. Y le define lo que es la gloria de Jesucristo. Y qué fue lo que creyeron los discípulos. Y eso va a ser una constante en todo el Evangelio de Juan. Porque constantemente usted va a encontrar que Juan está hablando de Cristo que revela su gloria. Esa es una palabra muy importante en el Evangelio de Juan y en todo el Nuevo Testamento. La gloria de Jesucristo. No me saque un texto de su contexto, búsquele los contextos al texto. Ahora hay muchos contextos, no solamente el textual, que es el que yo les he enseñado ahora. Hay un contexto histórico, hay un contexto social, antropológico. Todos esos contextos son muy importantes y deben estudiarse, pero en el próximo periodo vamos a ver un poco más sobre esto.